Nuestra primera entrevista de esta mañana, de esta preciosa mañana que tenemos aquí en la ciudad de Posadas, será con el periodista Gustavo Battistoni, quien, para hacer un poco de referencia de este entrevistado, bueno, nació y reside en la ciudad de Firmat, departamento de General López, provincia de Santa Fe, orgulloso exponente de la generación Malvinas, es autor de varios libros, diplomado universitario y, como decíamos recién, periodista. Así que es un placer saludarte, Gustavo. Aquí Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, en la mañana de Radio Lateral, que hemos dado en llamar Con Fundamento Criollo. ¿Cómo estás? Bien, una alegría hablar con ustedes, con la querida gente de Misiones, ¿no? A veces parecen las distancias tan grandes y formamos parte del mismo país, ¿no? Exactamente. Bueno, y tenemos la costumbre de preguntar si anduviste en algún momento por la provincia. No llegué a Misiones, llegué a Corrientes, estuve en Formosa, pero ya voy a estar. Ojalá. Así que... Ojalá. Bueno, es un debe que tengo. Bueno, y el tema federalismo es un tema central, por lo menos en lo que tiene que ver con este primer contacto que hacemos. Creo que es un tema que vos venís abordando y siempre viene bien revisar cuál es el concepto que tenemos todos de federalismo. Uno entiende que en las guerras de siglo antepasado, federales unitarios, ganaron los federales, el gobierno es federal, la concepción que tenemos todos en todos los niveles de la sociedad es de federalismo y listo, ya está, no hablemos más, ¿no? Es eso y punto. Sin embargo, no sé si la estructura está diseñada finalmente con lo que nosotros creemos que es el federalismo. Sí, indudablemente las palabras van por un lado y las cosas van por otro. En la historia, en la política, y el término federal no ha sido ajeno a este asunto. Sí, desde hace un tiempo me estoy dedicando, yo tengo un libro que saqué el año pasado sobre Estanislao López, pero que no abarca solamente la provincia de Santa Fe, sino que hago una historia desde Artigas y todo el litoral argentino, y este año me estoy abocando en recuperar las raíces del federalismo del litoral. En particular, he estado escribiendo en un medio de Santa Fe sobre Pedro Ferré, la figura tan importante de Pedro Ferré para el litoral argentino. Y el federalismo es un concepto que, insisto, se invoca permanentemente, pero en la práctica la Argentina sigue siendo un país extremadamente centralizado, y las decisiones, no hablemos de la hegemonía cultural que tiene Buenos Aires sobre el resto de la República, hace que este concepto en la práctica, el del federalismo, que tiene su raíz en una palabra latina que es faedus, que la palabra tiene que ver con tratado, pacto o cooperación, esté bastante vaciada de contenido. Y el último fallo de la Corte Suprema, favoreciendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene los indicadores sociales más importantes de la República, demuestra que nuestro país, lamentablemente, a pesar de la expresión de la Constitución de que es un país federal, en la práctica sea de un unitarismo bastante concentrado. Y bueno, no somos ajenos los que vivimos en distintas partes de la República a esto, ¿no? Porque estoy hablando con un medio de Misiones, pero mi formación académica universitaria ha determinado que yo tengo una concepción histórica absolutamente porteñocéntrica, sin tener en cuenta los riquísimos valores de las provincias del litoral, Corrientes históricamente, bueno, hasta la partición y la creación de la provincia de Misiones en la época de Roca, bueno, ha jugado un papel fundamental. Sin embargo, los que vivimos en esta parte de la Argentina desconocemos absolutamente la historia, la trayectoria y el pensamiento de aquellos que tanto le han dado al federalismo argentino, como los misioneros, los correntinos, los entrerrianos y bueno, la banda oriental en particular, bajo la figura
notable de José Gervasio Artigas. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar esta concepción de federalismo que quizá coincidimos en que notamos que hay una concentración muy importante en la zona de influencia que tiene que ver con Buenos Aires, Capital Federal, pero ¿cómo podemos hacer para que eso se comience a revertir? No sé si tiene que ver con decisiones de arriba o que tiene que ver con la rebelión del pueblo de comenzar a discutir esta centralidad y empezar a romperla de alguna manera. ¿Cómo lo ves vos? No, hay que hacerlo desde arriba y desde abajo. Desde abajo nosotros, los periodistas, los historiadores, aquellos que somos militantes de la cultura y militantes políticos, empezar a discutir estos temas. Eso nos corresponde a nosotros. Y después hay que hacer una reforma educativa profunda que entronque la cultura argentina con América Latina en general y también con las provincias en particular. Todavía hoy los porteños siguen llamándonos a nosotros provincianos, y bueno, y ellos como los argentinos en términos globales, y eso no es así, y esto tiene hondas raíces, indudablemente. No es un tema de... A ver, de hoy, voy a aprovecharte al mango, Gustavo. ¿Cómo deberían llamarnos entonces? Porque hasta nosotros acá en la ciudad de Posadas cometemos el error de referirnos a Oberá, a Iguazú o a El Dorado, que son localidades de Misiones, y hablamos del interior de Misiones. Y cometemos el mismo error, porque es desde el puerto de Posadas, que es el interior, y Posadas está en el interior de Misiones también. ¿Por qué cometemos ese error de hablar del interior? Viste que como que somos hijos del rigor, volvemos a cometer el mismo fallo. Sí, un poco de historia, ¿no? En el caso de Buenos Aires es bastante particular, porque Buenos Aires no tenía la catadura histórica de Lima o de México, sino que ha sido una ciudad, esto hay que decirlo con claridad, nacida en base al contrabando, y bueno, formalizó un poder, después por el ganado y también por su cantidad de togados, de abogados, y bueno, y ha quedado como una especie de aristocracia, pero que no tiene, insisto, la hondura histórica de otros virreinatos, que el Río de la Plata era un virreinato periférico con respecto al de México, y ni que hablar que tenía su base en Lima. Pero ha quedado eso, y nosotros también, los hombres de pa' dentro, como diría Jauretche, los padentranos, nos sentimos un poco como disminuidos, y después, bueno, en las provincias también se replica esto. Cuando uno habla con un rosarino, yo vivo a 100 kilómetros de Rosario, ellos te dicen, yo le digo, yo vivo en Firmat, te dicen, vos vivís en el interior, te dicen también, ¿no? Esto se replica en todas las provincias, y en Misiones indudablemente también debe pasar eso a partir de lo que vos me expresás. Pero bueno, hay que romper de alguna forma eso, porque son... modismos, ¿no? Modismos o compartimentos que nos diferencian de los demás, del proyecto común que tenemos entre todos. Indudablemente para un santafesino, un rosarino, un porteño tiene otro nivel, entre comillas, que alguien nacido en Misiones, en Corrientes y Entre Ríos. Bueno, eso tiene que ver con la cultura, con una cultura eurocéntrica en términos globales y porteñocéntrica en lo que respecta a nuestra querida Argentina. Básicamente por la hegemonía cultural de los medios de difusión, que permanentemente hacen que, por ejemplo, uno desconozca o no sepa quiénes son los senadores de Misiones o el gobernador de Misiones o los gobernadores provinciales, pero que sí conozcamos a concejales de la Ciudad de Buenos Aires que se autodenominan legisladores, y que el intendente de la Ciudad de Buenos Aires se autodenomine jefe de gobierno, como si fuera un gobernador. Y la Constitución del 94 no provincializó a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una ciudad autónoma con un consejo deliberante que no tiene una constitución sino una carta orgánica. Sin embargo,
cuando uno escucha los medios parecería, o cualquier concejal de la Ciudad de Buenos Aires tiene más autoridad y más poder que senadores, que gobernadores de las provincias. Y eso tiene que ver con este desequilibrio del federalismo argentino, que determina que la Ciudad de Buenos Aires sea el polo hegemónico en tantos aspectos, y las decisiones fundamentales de la República se vengan tomando desde el virreinato hasta el día de hoy en una ciudad que muchas veces, o para muchos de sus pobladores, se siente ajena a el resto de la República Argentina. ¿Cómo debería funcionar entonces? ¿No estás de acuerdo con que la figura del municipio de la capital federal se llame Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿No estarías de acuerdo con ese nombre o con esa figura? No. Estoy de acuerdo que se lo llame como lo que es una ciudad más, tan importante como Posadas, tan importante como Rosario, es decir, sin bajarle el precio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero entendiendo que esta ciudad no debe tener los privilegios que le ha dado la Corte Suprema, de que ellos quieren cobrar una deuda que los santafesinos y San Luis ha cobrado en bonos. Ellos no, quieren cobrar en efectivo. Y bueno, ¿dónde están los privilegios de una ciudad que tiene los mejores indicadores sociales? O, por ejemplo, que el gasoil en el interior del país valga un 30% más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que el 80% de los subsidios de transporte de la República Argentina se centralicen en el AMBA. Entonces, nosotros tenemos que empezar desde la provincia. Santa Fe aporta muchísimo más dólares que la Ciudad de Buenos Aires, que es deficitaria en dólares. Esto han salido informes sobre eso. Sin embargo, los santafesinos, que tenemos muchísimos problemas en la parte norte de la provincia y también en el sur por la pobreza. Bueno, ustedes estarán discutiendo en este momento lo que pasa con el narcotráfico en Rosario. Bueno, con todos los déficits que tenemos en el interior, sin embargo, hace unos días el señor Larreta le sacó un impuesto a los débitos y los créditos bancarios, porque la Corte Suprema le está dando una cantidad de dinero adicional a partir de un fallo que es absolutamente antifederal, porque las necesidades de la República Argentina, del norte de la República en particular, son enormes, y no sé por qué todavía se siguen sosteniendo los privilegios de distintos ámbitos, en particular de la Corte Suprema, hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ¿Y cuál sería entonces, y esta pregunta tiene que ver con justamente esta concentración que tiene Capital Federal en todos los ámbitos, en todos los niveles, desde la comunicación, como decías, un concejal de repente por la cercanía y por la influencia llega a canales de televisión que se nos meten en la casa de cualquier barrio de la ciudad de Posadas, de cualquier paraje de alguna localidad de los 78 municipios que tiene Misiones. Ahí entra TN, entra C5N, entra La Nación Más, entran como caballo, y de repente te empiezan a bajar línea de lo importante que es el corte de ruta que el Polo Obrero está generando en el Obelisco, y la verdad que no tiene nada que ver con la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces eso desde lo simbólico y desde lo comunicacional venimos perdiendo una batalla muy severa. Y por otro lado, ¿qué tanto beneficio nos trae a nosotros que la capital siga allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde tendría que estar la capital? Si estratégicamente es viable o beneficioso que empecemos a pensar seriamente en poner la capital de nuestro país en otro lugar. Mira, yo creo que hay que pensar en eso, no en este momento, porque las urgencias son de otro tipo, claro. Pero hay que empezar como han hecho otros países, Brasil en particular, cerca nuestro. Y básicamente en el término de los medios, la ley de medios había sido un enorme avance. Y bueno, estos mismos intereses centralistas fueron los que le hicieron abrogar, ¿no? Y lamentablemente no se discute el tema del federalismo, sobre todo en materia informativa. Por eso este flujo enorme que pasa, que cualquier accidente, un choque
en la General Paz sea más importante que el hambre, las necesidades que tienen muchos menesterosos de la República Argentina. O sea, ponemos el foco, el ojo de los problemas en problemas absolutamente secundarios o menores que a veces ocultan y a veces voluntariamente a partir del poder mediático se ocultan sobre muchos problemas que tenemos en la República Argentina. Eso en cuanto al federalismo, que tiene que ver también con el poder económico, donde se concentra el poder económico. Por ejemplo, el poder económico financiero. El poder económico financiero de la República Argentina está indudablemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eso repercute sobre todo el país, ¿no? Si uno analiza los flujos. Está bien, pero, sí. Pero cambiando la capital, ¿qué pasa con ese poder financiero que está en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se queda? No, va a seguir indudablemente. Hay que empezar a sacar esos son problemas de tipo político, el tema del traslado. Y estructurales también. Superestructural, pero hay que modificar indudablemente la matriz económica de la República Argentina, que es un tema mucho más profundo. Pero si no se instala en industria, si la economía del norte sigue languideciendo, si la economía misionera sigue dependiendo solamente del turismo o de la madera y no llega una industrialización profunda que incorpore a la gente y que la hace expulsar un montón de habitantes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso no se va a modificar. Tiene que ver con una reforma económica profunda, que eso es lo que planteaba Pedro Ferré ya por 1824, cuando llegó a la gobernación de Corrientes, y en la discusión con los porteños, en particular con Juan Manuel de Rosas, sobre la necesidad de industrializar las provincias del litoral para no depender no solamente de Buenos Aires, sino de los mercados exteriores, en particular del mercado inglés. Esta discusión que tiene casi 200 años sigue siendo absolutamente necesaria. Hablame, si podemos abrir un paréntesis, hablamos un poquito de Pedro Ferré, correntino, ¿no? Me decías. Correntino. Uh-huh. Sí. Estás escribiendo sobre Pedro Ferré, me decías que es correntino y que en conversaciones con Juan Manuel de Rosas la visión que él tenía era de industrializar lo que es esta región del litoral. ¿Qué más podemos saber de él? Bueno, podemos saber que, por ejemplo, fue 4 veces gobernador de Corrientes, que defendió el federalismo básicamente a partir de su polémica con la provincia de Buenos Aires, la figura de Rosas, para organizar el país, o sea, llamar a una constituyente en el año 1831. Esto después se demoró 21 años por la política de Rosas de dilación de este hecho, porque Rosas no quería repartir, como los porteños, el producto de la aduana de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires, que era el único lugar por donde entraban las mercancías a la Confederación, y que además tenía una idea de protección de las economías del interior. En particular, él era carpintero, lo heredó de su padre, hacía barcazas, y le dio mucha importancia también a un tema que hoy estamos discutiendo, que es la cuestión del río Paraná. Hoy, cuando discutimos la hidrovía, estas ideas estaban en Pedro Ferré. Incluso Pedro Ferré de alguna forma es el continuador de las ideas económicas y políticas de Artigas. Esto hay que subrayarlo. Las ideas de proteccionismo económico, la idea del federalismo. ¿Cómo es la cronología de Pedro Ferré y Artigas? ¿Eran contemporáneos o...? Bueno, sí, Artigas sale de la política del litoral en 1820, después del Tratado del Pilar. Bueno, está el Tratado de Ábalos, posterior, pero después se va a Paraguay. Uh-huh. Y Ferré sí era contemporáneo en el sentido que Ferré llega al poder en Corrientes en 1824. Pero, bueno, no quiero meterme en otros temas como fue la acción de Ferré. De Ferré y de Andresito Artigas, uh-huh, en Corrientes. Si querés, algún día hablamos de ese tema en particular. Sí, me encantaría. Por ahí tiene alguna resistencia de algunos sectores historiográficos de Corrientes con respecto a la figura de Andresito Artigas. Pero Ferré tiene esas ideas básicas que son el federalismo, que la capital de la República no esté en la ciudad de Buenos Aires. En eso concuerda con Artigas, Pedro Ferré.
la protección de la economía. Tanto es así que en 1832, la legislatura de Corrientes establece la protección económica de las industrias del litoral. Esto es importante porque estamos hablando de 1832 y en la Facultad de Ciencias Económicas se estudia un economista que se llama Federico Lis, que es un economista alemán, que en 1841 va a escribir un libro, El Sistema Nacional de Economía Política, que va a ser la base del industrialismo proteccionista alemán. Bueno, nosotros en el litoral teníamos una persona que mucho antes que los alemanes estaba pensando en un desarrollo industrial para el litoral argentino. Qué importante también llegar a la historia, porque por ejemplo, de Pedro Ferrer nunca, por lo menos en lo personal, no había escuchado nunca, y 4 veces gobernador de la provincia de Corrientes y mentor de ideas que promovían la industrialización del litoral y de esta zona. La verdad que uno empieza a entender por qué no se habla de Pedro Ferrer y por qué no lo he escuchado mencionar nunca, hasta que rompo la lógica y, por ejemplo, me comunico con Gustavo Battistoni, que me habla de Pedro Ferrer. Si no, no había otra forma. Voy a rescatar... Sí, no, te quería decir que nos pasa a todos. Yo empecé a conocer en profundidad la figura de Estanislao López después de los 50 años. Porque en la universidad yo tuve 3 historias, yo estudié ciencia política, yo tuve 3 historias y sin embargo la historia del litoral y la provincia de Santa Fe no la conocía en profundidad. Entonces ese es un problema que tenemos todos, es algo que Raúl Scalabrini Ortiz llamaba la sabia organización de la ignorancia. La sabia organización de la ignorancia, como una estructura que nos impide pensar por nuestra cuenta o nos enajena a pensamientos que no tienen nada que ver con nuestros intereses. Estanislao López, ¿me compartís una breve reseña de Estanislao López? También escribiste sobre él, ¿no? Sí, tengo un libro que saqué el año pasado. Básicamente Estanislao López es una figura importantísima con respecto a lo que es el federalismo argentino. Santa Fe tiene la primera constitución federal y republicana, que es el Estatuto Provisorio de 1819, y López permanentemente luchó por los intereses no solamente de Santa Fe, sino también de el litoral. Tanto es así que cuando los portugueses invaden la banda oriental, uno de los principales apoyos de la resistencia contra la invasión portuguesa fue López y la provincia de Santa Fe. Más allá, después hubo una discusión con Artigas por el Pacto del Pilar en 1820, pero esta idea de López como defensor de la soberanía también está estampada en que la provincia de Santa Fe y López fue la única provincia que hizo una queja formal por la ocupación de las Islas Malvinas por parte de los piratas ingleses en 1833. Y López también fue un gran amigo de San Martín, al que le dijo en una carta de 1823 que no vaya a Buenos Aires porque lo iban a juzgar por no haber venido a reprimir a las provincias del litoral en 1819, y San Martín agradeció eso, y López le dice que venga a Santa Fe y que Santa Fe lo va a llevar al poder, dice, a la Plaza de la Victoria, tumbando el gobierno unitario rivadaviano. Y quizás, si hubiera sucedido eso, si San Martín le hubiera hecho caso a López, la historia de Sudamérica, o por lo menos de Río de la Plata, hubiera sido completamente diferente. Pero no prosperó porque San Martín rechaza esa San Martín rechaza y se va al exilio, y nos queda la provincia de Buenos Aires como un poder real, bajo distintas figuras, ya sea el virreinato, pero después Rivadavia, Rosas también, si algún día lo podemos discutir, también una figura que, más allá de todo un montón de elementos positivos, como puede ser la resistencia, la vuelta obligado, esto lo lleva, ya nombramos a Ferrer, decía que Rosas se comportó muy dignamente defendiendo la soberanía nacional, pero con las provincias era un déspota, porque no quería
compartir la aduana de Buenos Aires ni el puerto de Buenos Aires. Eso decía Pedro Ferré, ¿no? Y después con Mitre en particular, y todo lo que sucedió después, que lamentablemente no modificó la estructura de poder en la República, y por eso, más allá de que nominalmente somos un país... Hola. Gustavo. Parece que perdimos la comunicación, ¿eh? Hola. Ahora sí, ahí está. Estoy. Sí. No, te decía que más allá de que nominalmente somos un país federal, en la práctica se corta. Lamentablemente, se corta. Estamos conversando con Gustavo Battistoni, periodista, autor de importantes libros que nos han permitido conocer en esta breve charla con Gustavo. Hemos podido conocer parte de lo que nos del todo el desarrollo de su trabajo, ¿no? Vamos a conversar con él, vamos a tratar de cerrar la nota con Gustavo vía telefónica. Gustavo, se cortó la comunicación. Para cerrar, nada más, queríamos llamarte por otra línea y que tengas la oportunidad de hacer un cierre de esta interesante nota que nos has compartido. Así que te escuchamos. Bueno, no quería decir, para terminar, el tema de que somos un país nominalmente federal, pero en la práctica la desigualdad entre el poder económico y las provincias siendo muy extensible, ¿no? Así es. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto. Queremos que se repita, queremos seguir conversando. Nos habías adelantado que también podemos abordar otros temas, por ejemplo, Andresito Guacurarí en Corrientes, así que sería muy interesante volver a tomar contacto y sumergirnos en parte de la historia que nos va a ayudar a entender mejor lo que pasó, que seguramente tiene su consecuencia, su impacto en el presente y en el futuro de la región y del país. Bueno, en contacto. Te mandamos un abrazo grande, gracias.